En este video vamos a estar analizando y reaccionando a los comentarios de un analista de Wall Street para saber cuál es su postura del mercado, y es posible, según él, según sus comentarios, que pudiéramos ver una corrección bastante importante del S&P 500, de la bolsa de valores de manera general, sobre todo después de haber pasado por un periodo de mucha euforia, muchísimo optimismo en las últimas semanas. Hola, ¿qué tal, inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Así que vayamos a analizar los comentarios de este analista con su expectativa del desempeño del S&P 500 a lo largo de los siguientes meses. Y solamente les recuerdo, este video va a estar en inglés, aunque tiene subtítulos en español, pero tienen un poco de retraso. Así que espero que esto no sea un inconveniente para ustedes. Así que vayamos a ver el video. I've given you this platform repeatedly to make your case that the market was in a bad place, that stocks were going to go down sharply. You repeatedly came here and said your conviction was very high, and it hasn't materialized. In fact, we're up more than 20% off of the low. Why are you still bearish? So, to be fair, we resumed our bearish view at 39.50. We've been wrong. Our market's moved up about 10% since then. That's obviously in the context of being bullish from June of 20 for 50% rally in the market. We called the exact top in January of 22. Market sold off 25%. Let's talk about the here and now. And then we called the bottom at 3,600. These are tactical calls that you made repeatedly. Yes. And so Bueno, aquí como cualquier otro analista de Wall Street que está manejando un fondo de inversión, lo que quieren hacer es vender. Vender a los clientes, vender a personas que tienen un gran patrimonio, y lo hacen de una manera muy interesante. ¿Cómo? Simplemente adornando que ellos tuvieron mejores rendimientos que el mercado, que ellos estuvieron adivinando o tuvieron buenas predicciones de que los mercados iban a subir, iban a llegar al máximo y después iban a caer, y luego después ellos simplemente ya adivinaron el fondo del mercado y después se posicionaron de una manera correcta para obtener excelentes rendimientos. Pero cuando empiezan a hablar de predecir o adivinar los mercados es cuando ya definitivamente pienso que este tipo de estrategias son a muy corto plazo, y estos son más que inversionistas, son traders. Este tipo de analistas están buscando beneficios en un corto plazo y nos están enfocando en el crecimiento económico a largo plazo, el crecimiento económico de las compañías, y aquí estamos hablando de cosas completamente diferentes, y ellos simplemente quieren estar ofreciendo sus productos, quieren estar vendiendo a los clientes que son excelentes fondos de inversión, aunque la mayoría de las veces, el 90% de las veces, estas personas se terminan equivocando y terminan obteniendo menores rendimientos que la misma bolsa. Pero continuamos con el video para ver qué es lo que él opina. And so this one, we have been wrong so far. I firmly believe that this market still has material downside to it, and that owning equities is a very poor risk reward right now. Why? So let's talk about a few different things. So number one is the market's trading at 19.5 times earnings. So if you look back the last 50, 60 years, the multiple's been higher twice. It was during the two bubbles of the internet bubble and the COVID bubble. Now, are we ripe to go into another bubble? It's possible. I don't think we are, based on where inflation is, where rates are, and where we are in the economy. Bueno, aquí su primer comentario de que la bolsa de valores posiblemente vaya a tener una corrección muy importante es que menciona que su valuación en este momento está muy elevada y que su valuación se encuentra a niveles muy cercanos a lo que estábamos cotizando en la burbuja del .com, en este colapso importante que vimos a principios de los años 2000 y en la valuación que tuvimos en el colapso de la crisis sanitaria en el 2020. Entonces, si nosotros revisamos realmente la valuación en este momento, aquí estamos considerando el forward P, o sea, las expectativas de las utilidades futuras de los siguientes 12 meses contra el precio al cual está cotizando el S&P 500, la bolsa de valores de manera generalizada. Este analista menciona que la evaluación es de 19.5, pero si comparamos el forward P considerando los crecimientos, incluso es menor, de 18.9, casi 19. Entonces, en este caso está mencionando que nos encontramos bastante elevados, pero si analizamos lo que vimos en el 2020, aquí su evaluación era demasiado elevada en comparación a esta evaluación actual. En ese momento teníamos una evaluación del price to earnings del S&P 500 superior a 22, y en el caso de la burbuja del .com, aquí nos encontramos en 25, si nos encontramos a niveles demasiado elevados. Y en estos momentos sí, definitivamente pudiéramos decir que el S&P 500 se encuentra a niveles un poco más exigentes a comparación del promedio, que ha sido entre un 15 a un 16. Pero hay que entender que la evaluación en estos momentos no se puede hacer comparable a la evaluación que estuvimos viendo en los años 2000, ni siquiera mucho antes, hace 40 años, hace 60 años, que incluso este analista lo está mencionando. Las empresas que están cotizando en este momento son mucho más rentables, tienen negocios mucho más eficientes a la generación de ingresos, a la generación de rentabilidad,
y el valor que están ofreciendo a tanto clientes y a las personas o al consumidor final. Entonces no podemos estar comparando las mismas compañías. En este momento las más grandes compañías son tecnológicas y han tenido una gran recuperación a lo largo de los últimos meses, pero hay que recordar que también tuvieron una enorme corrección a lo largo del 2022 y simplemente están recuperando toda esa expectativa futura que estaba considerando la bolsa de valores en cuanto a la contracción de múltiplos, en cuanto al incremento en las tasas de intereses. Entonces a estos niveles creo que se me hace bastante justo. Estas valuaciones no están sobrevaloradas, simplemente se me hacen bastante justas. Pero sí, pudiéramos ver una corrección importante posiblemente, pero esa corrección para mí ya la vimos en el 2022. En el 2022 vimos que el S&P 500 estaba cotizando una valuación de 15. En esos momentos ya nos encontrábamos en un promedio histórico y comparando las compañías de este momento a las compañías que cotizaban hace 30, 40 o 50 años, definitivamente estas compañías tecnológicas sobre todo merecen y se justifica una valuación mucho más elevada. Entonces, en mi opinión, no se estaría justificando una corrección importante en el S&P 500 simplemente porque nos encontramos sobrevalorados. Hay que también considerar también que en estos momentos pudiéramos ver una recuperación en las utilidades de muchísimas compañías, incluso las Big Tech, estas empresas gigantes tecnológicas que pudiéramos ver una explosión en su rentabilidad, en sus utilidades a lo largo de los siguientes trimestres, y esto incluso pudiera estar bajando su valuación debido a que el incremento en las utilidades va a estar ocasionando que el price to earnings empiece a bajar. Okay. The second point is where we are in the economy. We're at full employment. Prior bull markets have been declining employment, where you start a bull market in 2010, the unemployment rate's 10%. You can then add jobs to the economy and grow the economy. Same thing happened in the late 90s, right? You were adding jobs. You have not seen bull markets start with full employment. In fact, we've been below 4% unemployment rate 4 times in the last 75 years. Each of those ended in a recession. Why? Because you ultimately need a cleansing in the economy to then start the next cycle. As I said to Josh, maybe the cleansing happened in the most bloated areas of the economy, the tech economy, okay? Mm-hmm. That's number one. And maybe the labor market is just different on the backside of the pandemic in ways that you, others who have been negative, and even, dare I say, the Fed itself have been able to understand. Se me hace bastante interesante lo que menciona, ¿no? El analista simplemente menciona que estamos viendo una tasa de desempleo sumamente baja. Y esto a lo largo de la historia no ha estado nunca justificando un bull market o un mercado alcista. Siempre inicia un mercado alcista cuando tenemos una tasa de desempleo sumamente elevada. Y eso es cuando simplemente se empieza a, digamos, resetear o reiniciar el ciclo económico para que nuevamente tengamos una expansión y poco a poco empieza a bajar la tasa de desempleo, y esto está justificando un crecimiento mucho mayor, una demanda mucho mayor en los productos y servicios, y esto nuevamente empieza a generar mayores crecimientos. Pero aquí la persona que está entrevistando a este analista tiene algo muy importante que decir, y es que durante el 2022 y a inicios de este año 2023 hemos estado viendo cómo ya hubo una recesión, por así decirlo, en las empresas tecnológicas, en donde tuvieron que hacer muchos despidos de personal y estuvieron recortando y recortando su fuerza laboral para que esto pudiera estar generando mayor eficiencia en sus negocios, para que estuvieran reduciendo sus costos y sus gastos. Entonces sí, pudiéramos ver que la tasa de desempleo empieza a subir considerablemente, pero al menos en mi opinión estamos saliendo de un problema muy importante que estuvimos teniendo durante el 2020-2021 con la crisis sanitaria, en donde hubo un completo choque o un impacto significativo en la cadena de suministro, y apenas en este momento estamos viendo cómo se está regulando, y para que se esté regulando necesitaban estar contratando muchísimas personas, sobre todo en estas empresas de consumo básico, en estas empresas productoras, y es por eso que no hemos visto una tasa de desempleo subir considerablemente. That's a good point. It's possible, right, that we could just stay at full employment for a much longer period of time than I think and that others think. But I think if that happens, we are going to have subpar economic growth. And the reason is simple, right? Ultimately, economy is to grow or decline based on jobs. You add jobs, the economy grows. So I think that is possible, that we could stay at this 3.7% rate for a while. But I think in that scenario, growth is going to be very subdued and is not going to warrant then a 19 multiple when you can have a money market fund at 5.25%, right? Because rates will stay where they are, right? Long end rates probably go higher in that scenario. Not if inflation continues to decelerate and come down. I mean, obviously the Fed is eventually going to move rates lower. They're not going to just keep the terminal rate at 5.25 or 5.5 or wherever they go to for forever. I mean, there's an argument to be made that, and I would argue that if the S&P is at 4,400 and the unemployment rate's at 3.7%, inflation's not going to come down to a reasonable level that will be palatable to the Fed. Now, it might take
6 months, et cetera, to get there. But the point is that when you have full employment, inflation is going to stay sticky, especially with asset prices where they are right now. Y aquí este comentario del analista se me hace un poco extraño. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la inflación está bajando considerablemente en Estados Unidos. Si vemos Truflation, aquí podemos ver que el último reporte publicado por parte del gobierno federal en Estados Unidos fue de 4% en el mes pasado de mayo. Y en estos momentos, al día de hoy, Truflation está reportando una inflación de 2.38%. Y durante todo este mes de junio, Truflation ha reportado una inflación por debajo de un 3%, 2.95, 2.88. Ahora estamos en 2.38%. Entonces posiblemente la inflación reportada oficialmente para junio de este año vaya a ser de un 3.5 o incluso 3% porque tienen ciertos niveles de retraso en varias categorías de productos y servicios. Entonces la Reserva Federal no va a tener ningún incentivo de seguir manteniendo las tasas de intereses a estos niveles tan elevados. Y la Reserva Federal posiblemente en el último trimestre de este 2023 incluso comience a bajar las tasas de intereses si vemos que la inflación está llegando a un nivel de un 2%, que es su simplemente objetivo que tienen de una inflación anual bastante saludable. Entonces esto va a estar ocasionando que las tasas de referencia vayan a estar cayendo, y esto también va a estar incentivando a los inversionistas que muevan su dinero, migren su dinero a inversiones de más riesgo, renta variable, inversiones en bolsa de valores. Entonces este comentario del analista que simplemente se van a mantener las tasas en un 5% para mí no hace absoluto sentido. Y además está mencionando que la inflación se va a mantener a estos niveles bastante elevados si tenemos una tasa de desempleo bastante baja, pero realmente así no es como funciona un incremento importante en la inflación. Hay que recordar que tuvimos una inflación súper elevada debido al choque o al impacto significativo en la cadena de suministro que estuvimos viendo durante la crisis sanitaria en el 2020 y en el 2021. Esta alta inflación fue el reflejo directo de eso, y además estuvimos viendo cómo la Reserva Federal estuvo imprimiendo muchísimo dinero para intentar salvar la economía en Estados Unidos. Todos estos factores ocasionaron esta alta inflación. Mucha demanda por muchos productos y servicios y había muy poca oferta, y eso estuvo ocasionando que lamentablemente muchas compañías tuvieran que estar incrementando sus precios para empezar a generar un equilibrio entre la oferta y la demanda, y en esos momentos tuvieron que trasladar muchísimos costos de producción al cliente final, a los consumidores finales, y es por eso que estuvimos viendo una inflación sumamente elevada. En esos momentos ya estamos viendo que los productos y servicios se están regulando, sobre todo sus precios, y esto está ocasionando que ya tengan un poco más de margen de rentabilidad. Estamos viendo que sus costos de producción están bajando, sus costos operativos están bajando, están teniendo cada vez más ingresos operativos, y esto quiere decir que no tienen que estar trasladando un incremento en los precios de productos y servicios al consumidor final, a nosotros, y esto va a estar ocasionando que la inflación no esté subiendo considerablemente. Entonces, que una tasa de desempleo se mantenga a niveles muy bajos, esto no quiere decir que la inflación vaya a subir. Sí, posiblemente vayamos a tener una inflación normal, pero a lo largo de la última década hemos tenido una tasa de desempleo sumamente baja y la inflación se ha mantenido a niveles muy bajos. Así que mi opinión es sumamente imposible empezar a predecir lo que va a suceder en los mercados. Posiblemente sí pudiéramos ver una ligera corrección en el S&P 500 debido a que ha tenido demasiada euforia, demasiado optimismo, y pudiéramos ver un periodo de corrección o un periodo de consolidación, y esto va a ser sumamente saludable en la bolsa de valores, y dejemos espacio para que las compañías estén realmente demostrando que están teniendo una gran recuperación en sus fundamentales, están teniendo una recuperación en su rentabilidad. Pero al menos para mí no estoy viendo un Black Swan event, o sea, un evento de alta severidad, muy poca probabilidad. Si sucede esto, posiblemente pudiéramos ver un choque importante en la cadena de suministro, en la inflación, en la economía, pudiéramos ver una recesión, pero al menos en este momento no hay ningún incentivo de que la bolsa de valores tenga una corrección gigantesca o un colapso bursátil de un 15 o 20%, porque cuando veamos una ligera corrección, muchísimos fondos de capital van a estar desesperados para comprar ese fondo o para comprar esa caída ligera, haciendo más presión de compra, ocasionando que nuevamente suba la bolsa de valores. Entonces, en mi opinión, siempre y cuando las compañías estén demostrando que tienen una gran recuperación a lo largo de la segunda mitad del 2023, pudiéramos ver que la bolsa de valores se mantenga a estos niveles y poco a poco esté creciendo aún más, justificando una mejor recuperación en sus fundamentales a lo largo del 2024, 2025, y yo simplemente me mantengo bastante optimista. Si vemos ligeras caídas, estas van a ser excelentes oportunidades para mí, para seguir aprovechando buenos precios y para seguir incrementando mis posiciones en buenas compañías que yo les veo un enorme futuro por delante. Así que esto es solamente mi opinión, pudiera estar equivocado, pero esto es lo que estoy viendo en los mercados, al menos en este momento. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.